Aparentemente sí, sí, ya estamos grabando. Buenas noches. Buenas noches, Oriana, nuevamente. Qué gusto que estés por acá. Podamos compartir nuevamente en estos espacios de manera síncrona, conectados en vivo. Esta es una excelente oportunidad para poder compartir e intercambiar no solo el contenido de cada una de las unidades curriculares, sino también pues de esas experiencias que de una u otra manera pueden nutrir significativamente esta experiencia. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a conversar, vamos a continuar profundizando en estos temas asociados con el marketing digital. De hecho, vamos a transitar uno de los principales vertientes del marketing digital, porque vamos a hablar de sus componentes, vamos a hablar de qué es lo que se entiende o cuál es la base para armar, para estructurar, para diseñar estrategias digitales, ¿ok? Comentaba, yo no sé qué tal te va a ti con la moda, Oriana, ¿qué tal te va con la moda? ¿Te gusta la Mm, moda? ¿No te va mucho? Bueno, no considero que sé mucho de moda, la verdad. Ok, ok. Está bien. Bueno, yo no soy la máxima exponente, la verdad, tampoco. No solo por el tema de ser conocedora, sino también por dejarme llevar por la moda. Tampoco me considero Exacto. de esa manera. No soy de las que de las que se viste por aquello que está en tendencia. Eh, honestamente, me voy un poco más a aquello con lo que me siento cómoda. Quizás un Exacto. poco, quizás está un poco de rebeldía, hacer algo atemporal No, con la moda. es que yo creo que uno se tiene que poner lo que primero te sienta bien, porque no todo le te sienta bien, o sea, eso va a depender del estilo de cuerpo que uno tenga, Muchas cosas. y también de los colores que te gusten, porque algo puede estar de moda, pero hay colores que de repente no te gustan. Y así como también yo no sé mucho de eso, pero hay colores que de repente con tu color de piel te va muy bien, con tu color de cabello te va muy bien. No sé mucho de eso, pero sí, sí, sí. Algo hemos visto, algo hemos visto. Exacto. Exactamente. Bueno, más o menos de esa manera. ¿Y por qué hablo yo de la moda? Bueno, básicamente es porque desde toda esta poca experticia, pero sí desde la visión cotidiana, me doy cuenta que a diferencia de otras épocas, en este momento hay una especie de combinación bien interesante. No sé si Oriana lo llegó a ver, pero bueno, hace mucho tiempo se vivió una moda de los pantalones que eran como anchos arriba, pero tubito abajo. Luego ya sí llegó la moda tubito que conocimos. Por mucho tiempo toda la onda de los pantalones se fue a la moda tubito. Todos eran esos, Ujú. no sé, no son un legging, pero wow, quedan bien ajustados esos, sobre todo en el tema de los jeans. Y bueno, en este momento han reaparecido los jeans de bota como de campana. De hecho, en estos días lo guardé porque dije, wow, para mí que no sé de esto es interesante. El nombre de cada estilo de bota de pantalón. Ajá. Los Capri, los no sé qué, y tienen nombre. De hecho, reconozco que me compré dos pantalones así bota ancha porque, bueno, tenía muchos años que no veía esos pantalones, mucho. Y bueno, nada, y ahí me he dado cuenta que en este momento están convergiendo, están conviviendo varios estilos. De Ujú. pronto ves en el centro comercial y te das cuenta que hay algunas personas, por en el caso de las damas, algunas mujeres con unos pantalones tubitos, otras están con sus pantalones súper anchos, o sea, una moda más relajada. Y me llama Bueno, eso. Ajá, adelante. sabes que yo vi un video interesante ahorita Ajá. que o sea, ahorita me estoy acordando y tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar y estaban entrevistando a muchachos jóvenes de la UCAP
O sea, Oh, muchachos que estudian en low cap, me imagino que tendrán una edad comprendida entre 18 y, no sé, 25 años, que porque la están mayoría empezando las carreras. sí, se veían muy jóvenes. Y le estaban preguntando qué era lo que le daba cringe, o sea, qué es lo que le daba como, no sé, como asco de otras Como personas. grima, como Sí, grima. exacto, como Ajá. grima, y muchos dijeron lo mismo, el tema de los pantalones, que no utilizaran pantalones pegados porque eso les daba cringe. Y todas las personas, sean, sean mujeres o hombres, la mayoría tenía pantalones que no eran nada pegados, sino que eran bota ancha y eran súper holgados. Entonces ahí viene mucho lo que estamos hablando. Yo digo, miércoles, qué interesante. Yo que bueno, tengo 26 años, yo digo, yo todavía utilizo pantalón, o sea, utilizo de los dos, pero no es que me daría cringe ver a una persona con un pantalón pegado, pues. O Para sea, nada. Es así. Y bueno, esto tiene que ver justo, Oriana, por lo que tú comentas. Lo que me doy cuenta es que en muchos aspectos, este momento histórico en el que estamos viviendo, están coexistiendo una variedad de gustos, de tendencias, y noto que eso también definitivamente está ocurriendo en el marketing. Hoy en una clase presencial con unas estudiantes de otra bueno, a nivel de pregrado, pero de otra, digamos, como otra vertiente, porque es en el área educativa, y hablaban precisamente, hablábamos de un poco de eso, de las tendencias, hablábamos de cómo se evoluciona, y precisamente ellas hablaban, entramos en el tema del mercadeo, porque estaban presentando unos escenarios o más bien unas intenciones investigativas, y bueno, algunos de ellos se fueron por la vertiente del emprendimiento, inevitablemente suele tocarse temas de mercadeo, y bueno, tocábamos ese punto y hablaban de precisamente una de las grandes, de los grandes criterios que fueron por muchísimos años una especie de abecedario, fueron como el libro Mi Jardín del marketing, el ok. libro o del mercadeo. Y bueno, de eso vamos a hablar nosotros, vamos a hablar de esas estrategias que se utilizan para conectar con los clientes, con los que queremos tener y con los que ya tenemos a través de distintos canales digitales. ¿Ok? Yo les hablaba de el libro Mi Jardín del mercadeo, pues es nada más y nada menos que la tan sonada 4P del señor Kotler, que bueno, nosotros no tenemos acá efectos especiales, voy a buscarme una consola de efectos especiales, como en la radio cuando hay que resaltar algo para que tengamos ahí un, no sé, un redoble de batería o unos aplausos, porque bueno, ¿cuántas? Aproximadamente unos 30 años escuchando hablar de las 4P, ¿ok? Y entonces, claro, estos estudiantes no son del área especializada de mercadeo, es más bien son en educación, y para ellos esto es novedoso, ¿no? Y uno de ellos decía, bueno, profe, algo novedoso son las 4P. Y bueno, obviamente desde el más profundo respeto y como digo yo siempre, desde el amor, pues les brindé algunos aportes en ese sentido. Eh, no podemos decir que las 4P son novedosas, bueno, todo depende, ¿no? Si nunca las he visto y las conozco Exacto. hoy, me resultan novedosas, sin embargo, en este caso, lo que nos reúne acá, que ya es a este nivel donde ustedes están haciendo estos estudios de posgrado, definitivamente algo en esa experiencia, conocimiento previo, pues ya tenemos asociados con esto y sabemos que las 4P surgieron en un momento donde el gran protagonista o la mayor cantidad de desarrollo de estrategias de mercadeo eran offline. Estamos hablando de que los reyes por excelencia, entonces esas décadas, los reyes por excelencia como canales de mercadeo eran precisamente todos esos medios que están fuera de línea. Estamos Ujú. hablando de lo que llamamos canales tradicionales. Entonces, bueno, allí por supuesto es inevitable hablar
producto, plaza, promoción y precio, en el orden que ustedes quieran. Yo siempre prefiero el producto primero que todo. Y es inevitable, de hecho, hablando un poco de ese paralelismo con las modas, les puedo decir que todavía existen muchos contextos en los que las 4P siguen siendo muy útiles, muy útiles. Hay algo que nosotros dejábamos como destacábamos en nuestro encuentro anterior, y es precisamente el hecho de no clausurar el marketing a través de canales tradicionales u offline. O sea, es, um, es nocivo para el desempeño y la proyección de un modelo de una unidad de negocio cancelar de alguna manera estos canales. ¿Por qué? Porque esto va a depender muchísimo, por ejemplo, del segmento de cliente, si te vas más a los canales tradicionales o más a los canales digitales. Y por lo tanto, pues allí, cuando ya estás netamente en canales tradicionales, esta guía que generó el señor Kotler con las 4P es muy útil. Sería absurdo hacerlo a un lado o asumir que nunca ocurrió o que fue un mal capítulo, para nada. Fue de verdad una perspectiva que ayudó muchísimo a aterrizar, que debíamos desarrollar estrategias asociadas con el producto. ¿Y por qué por el producto? Muchas personas, creo que lo tocábamos en el encuentro anterior, muchas marcas, incluso muchos emprendedores, sobre todo porque vienen creciendo con sus marcas, piensan que el mercadeo viene al final. Por ejemplo, Oriana es la especialista de mercadeo de la empresa, y entonces la llamo cuando el producto está listo. Oriana, y te encuentras con un producto que quizás cuando lo ves dices, wow, yo cuántas cosas habría hecho distinto. Sí, o piensan que no es importante, piensan que ventas es más importante que mercadeo y no entienden que primero viene mercadeo y después viene ventas. Absolutamente. Y el mercadeo está desde el día uno, cuando hay esa idea. Hoy hablaba mucho con este grupo de la diferencia entre una idea de negocio y un modelo de negocio. Cuando estás en esa transición, en esa construcción de un modelo de negocio a partir de una idea, allí es clave que esté esa persona o ese equipo o ese asesor en el área de mercadeo para que ese producto desde su concepción, desde los aspectos más básicos, sobre todo porque estamos hablando, en este caso se hablaba en esta época se hablaba de exclusivamente los productos físicos, pero incluso en términos de productos digitales o productos intangibles, aplica muy, muy bien la visión de la importancia de que la perspectiva del mercadeo esté acompañando el desarrollo del producto. De hecho, en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de Cambú, hay en su malla curricular, hay una unidad curricular que se denomina Mercadeo y Desarrollo de Productos. ¿Por qué? Porque se considera que no pueden estar separados, no deben estar separados. Cuando se desarrolla un producto o servicio, debe estar ahí el marketing en primera fila. Ok, ¿qué más nos decían las 4P? Nos guiaba, nos decía, mira, es muy importante la plaza, usando un poco la metáfora de entender que las plazas son los lugares por excelencia donde se reunían, donde estaban los compradores y los vendedores y estaban todos esos clientes potenciales. Yo no sé cuál ha sido la plaza más bonita que has conocido, Oriana. Ay, ahorita no me acuerdo, pero fue en un pueblito por allá por el Táchira. Ay, es que los pueblos andinos son encantadores, encantadores. Bueno, fíjate, a mí me marcó mucho la Plaza de Bolívar en Bogotá, porque nuestras plazas Bolívar son distintas. Las plazas Bolívar en Venezuela bueno, eso tiene toda una historia, no lo vamos a hablar hoy, pero bueno, le invito y invito luego que me han diferido. Las plazas Bolívar nuestras tienen otra connotación, hay toda una razón de ser de las plazas, su estructura, su forma, su ubicación. Pero no sé si lo han visto, que las plazas en las ciudades eran el corazón. Entonces, frente a la plaza está
la catedral o la iglesia, y al lado está la escuela, y al otro lado está la casa de gobierno. Es decir, las plazas son el corazón de las ciudades. Y a mí me marcó mucho la plaza de Bolívar en Colombia, porque la de Bogotá wow, es todo como de caico, no creo que es de caico, pero es todo en piso. No hay un solo árbol, no hay una gravita, no hay que tú digas, bueno, hay unas flores, no, es una mirada de una plaza distinta, más allá de que me haya gustado o no, pues me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué nos dice Kotler? Mira, es muy importante, en tu estrategia de mercadeo, debes considerar cuál es el lugar para este producto o servicio. Y eso es clave. En mi empresa, nosotros trabajamos con publicidad gráfica, impresa, ¿ok? Física. Y, ok, se retrasó esta lámina. Muy bien. Trabajamos con publicidad impresa. Y algo que es curioso, cuando iniciamos con este modelo de negocio, distribuíamos productos, importábamos y distribuíamos. El modelo de negocio lo hemos cambiado un poco, sin embargo, en bastantes años estuvimos de esa manera. Y me llamaba mucho la atención porque tenía por ejemplo, dos clientes. Uno se quejaba mucho del precio. ¿Qué tipo de productos, profe? Publicidad. Nosotros vendíamos en ese momento todo lo que era para impresión y sublimación. Ok. Entonces, por ejemplo, tenía un cliente que su establecimiento estaba en el centro de Barquisimeto, en una especie como de mercado de estos que colocan las alcaldías, ¿no? Y entonces cada vez que este cliente venía, se quejaba y pedía rebaja, acá en Barquisimeto está Lara, el público es muy regateador, muy, muy regateador. Entonces se pedían rebaja y el señor se quejaba, como decimos coloquialmente, lloraba mucho y decía que es que él no podía poner, por ejemplo, eh, imaginen una taza personalizada, ¿ok? Imaginen una taza personalizada y él me decía que el precio el precio que tenía el producto, que él no le daba para poder transformarla, personalizarla y venderla, porque la gente a su vez le pedía muchas rebajas, porque la gente que llegaban a su establecimiento querían cada vez pedían bajar el precio. Y de la misma manera tenía otro cliente, un cliente que vendía hacia el este. Estamos hablando que son unos kilómetros, no estamos hablando de unas distancias de media hora, de 2 horas, porque sea una ciudad gigantesca, no. Estamos hablando no me atrevo a decirles cuántos kilómetros, pero pocos kilómetros, pero hasta hacia el este, y esa cliente no tenía ese problema. ¿Dónde estaba la diferencia? Es exactamente cómo desarrollaba cada uno su estrategia en función a la plaza, es decir, al lugar físico en donde éste se encontraba. ¿Ok? ¿Sigue siendo válida todavía analizar la plaza? Totalmente, absolutamente, aún. ¿Por qué? Porque estamos llamados, como les digo, a no descartar los métodos offline, y además de eso, porque aún sigue siendo clave dónde ofertar mi producto. Lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo a través de otros canales. Ahora puedo segmentar dónde ofrecer mi producto gracias a las redes sociales. Ahora puedo segmentar mucho mejor a través del SEO. Es decir, hay otros mecanismos, pero al final de cuentas, incluso si estoy manejando productos intangibles, la plaza sigue siendo clave. También nos decía el señor Kotler que es muy importante desarrollar estrategias atractivas de promoción, donde a partir de ciertas perspectivas sea atractivo a ese público objetivo. Y por último nos decía, miren, incluso en el establecimiento del precio hay estrategia. Y hay una variedad de enfoques, desde el valor relativo que percibe una persona, por ejemplo, el famoso 9,99. Oriana, ¿tú crees que el 9,99 funciona? Mira, o sea, yo me he metido tanto en la cabeza el tema de que es 10 que a mí no me funciona, pero hay muchas personas, mi mamá llega y dice, no, es que eso cuesta 9, 9. 9 y pico. Y
dice, y cuando llega a 9.99, yo, bueno, o sea, hay personas que sí les funciona todavía. Absolutamente, tiene mucho que ver con la conciencia, querida. Tiene mucho que ver con porque ya tú hiciste ese proceso reflexivo. Sin embargo, el tema del manejo de los precios, un precio alto, ¿sí? Un precio, por ejemplo, la estrategia de los 2 o 3 precios. Es una estrategia cuando tienes, por ejemplo, el caso es muy típico, el caso de, yo no lo he probado, debo confesarlo, no sé si has escuchado esto, el caso de las bebidas en McDonald's. Yo lo he visto incluso por mis hijos, porque sabes que ahora estos niños y jóvenes consumen mucho contenido random. Comienzan a ver TikTok o YouTube y les salen, por ejemplo, en los shorts, te salen una cantidad de contenido mientras el algoritmo te comprende, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como a veces ven cosas tan random y les gustan y le dan like o simplemente se quedan viéndola, que es definitivamente algo que es clave. Bueno, una de esas, recuerdo que uno de esos videos probaron la teoría de las bebidas de McDonald's. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el planteamiento? Ah, de los Que, tamaños. que tienen la misma cantidad Ajá. de producto. Sí, sí, yo Yo, lo vi. yo no lo he probado. Parece como una cosa, como un truco de magia digno de Houdini, pero según el video, ese video sería, habría que probarlo, pero lo que sí es cierto y que está probado es que hay una estrategia detrás de colocar el valor, por ejemplo, de las papas pequeñas versus el valor de las papas grandes. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, sin ir a más, acá en Barquisimeto, reabrió recién, bueno, ya creo que tiene ya como un año o menos, un establecimiento muy atractivo, muy bonito, que es el Café Amanecer. Este es un desarrollo de modelo de negocio de la marca Café Amanecer. Bueno, que ya tienen otros productos además, ¿no? Pero Ok. ellos crearon un restaurante, no puedo decir que es como un Starbucks en todo sentido, porque tiene otros agregados, pues son restaurantes, Starbucks es más cafetería, es más de snacks. Pero bueno, este es un restaurante bastante, entre comillas, grande. Y fui con mi esposo. Yo soy fan del café preferiblemente caliente. Yo me pedí mi café. Y mi esposo se pide un café frío. Y le preguntan, ¿cuál quiere, señor? Creo que le dijeron el de 12 onzas. No, le preguntaron, ¿cuál quiere? El de 12 onzas. Y yo o sea, me quedé, fue más con la mentalidad del marketing, atenta, viendo lo que sucedía. Y mi esposo dice, sí, está bien el de 12. Sin embargo, ahí pasaron 2 cosas. Una, la persona que atiende no le plantea más opciones, le dice de una vez una, ¿no? Y a mí me Exacto. llamó la atención, yo dije, ¿le estará ofreciendo la más grande? Si yo fuera ella, le habría ofrecido la más grande. Porque si ofreció solo una, por conveniencia para el establecimiento, ofrecería la más grande. Sorpresa cuando veo la carta, me pongo a revisar bajo esa perspectiva la carta digital y encuentro que le ofreció el más pequeño. Entonces, claro, podría haber ahí una estrategia porque suele usarse cuando tienes esos 2 tamaños, la diferencia entre el pequeño o mediano y grande, la diferencia suele ser muy pequeña. En este caso era $1 y creo que el otro vaso era de 16 onzas. Son 4 onzas más y la diferencia era $1. Entonces, claro, puede ser que allí haya una estrategia. ¿Cuál? Puede ser que el precio del de 12 onzas, en el de 12 hay más ganancia que en el de 16. ¿Me Exacto. expliqué? Sí, Porque el sí. de 16 está costeado para su precio, pero el de 12 el precio está definido para, para dar una apariencia de que está muy cerquita del siguiente y que la persona, pues, si evalúa las 2 opciones, se vaya por el otro. En definitiva, ¿quién gana? Siempre gana la empresa. Claro, esa es la idea. Y está bien, está bien. Pues sí, el señor Kotler, por supuesto que tiene la razón. El hecho Bueno, de... Ajá, te escucho. en el caso de McDonald's, ellos también tienen una promoción, no sé si siempre, pero he ido varias veces y siempre la tienen, que es, si, no, si mal no recuerdo, es una barquilla y unas Y unas papas fritas, papas. creo que por $2, Sí, ¿correcto? correcto. Y lo,
lo más seguro es que eso cueste, o sea, individual, capaz cuesta exactamente lo mismo, no sé. Sí, es Pero tú dices, probable. pero en la caja te dicen, tú pides una barquilla y te dice, pero nosotros tenemos una promoción que trae las papitas y no sé qué, y es gratis, y tú, bueno, dame esa, de una vez, ¿sabes? Exactamente. Y eso es clave. Fíjate cómo se hace mercadeo en el sitio. Eso es parte, está en la venta, pero cuando te hacen esa propuesta irresistible, por llamarlo de alguna manera, o que aparentemente es atractiva, ahí está metida la mano del equipo de marketing, del equipo de mercadeo. No importa que lo esté concretando la promotora que está en la fila pidiéndote pedido, no importa que la concrete, no importa, pero eso se diseñó y se pensó con anticipación. Entonces Exacto. sí, el señor Kotler sigue teniendo la razón. Las 4P siguen vivas. Ahora bien, no, pues nosotros no nos vamos a quedar acá porque todo evoluciona, todo avanza y pues de hecho es la que está en nuestro programa por los momentos hasta que sea actualizado, es la perspectiva de las 4F. Ahora, esta es una perspectiva que no anula las 4P, sino que nos monta en otro paradigma. Nos monta, es como que tenemos dos tablas de surf. Y estábamos montados en la de las 4P y ahora pues no nos es suficiente. No basta las 4P, entonces no. También nos subimos en la ola de las 4F. ¿Qué es lo que indican las 4F? F de flujo, F de funcionalidad, F de feedback y F de fidelización. De allí que nosotros vamos a conversar cada uno de estos 4 elementos que tenemos como base para elaborar estrategias de mercadeo o de marketing efectivas. ¿Qué significa esto de flujo? Bueno, tiene que ver con la experiencia del usuario. Antes no hablábamos tanto de esto. Fíjense la perspectiva donde el producto era lo más importante, no nos hablaba tanto de la experiencia del usuario. Ahora, pues, no solamente en las cosas que son digitales influye la experiencia, también influye en los negocios que son físicos. ¿Cómo es el proceso de que llegas, por ejemplo, a un restaurante en que te atienden, en el que te recibe el anfitrión, te dirigen a la mesa, te atienden en la mesa, atienden tus requerimientos, tus dudas, te facilitan toda la compra, si es en el caso de los alimentos, o en el caso del turismo, o en el caso del hospedaje, o en el caso de comprar tecnología, si te asesoran, si esta experiencia es satisfactoria? Hay empresas que invierten muchísimo dinero, miles de dólares, en pantallas gigantescas en sus tiendas. Invierten en tener un showroom increíble, extraordinario, que tú dices, me quiero vivir aquí. No, no quiero comprar esto, quiero venirme para acá y aquí ya todo está instalado. Sin embargo, descuidan algo y descuidan es la experiencia del usuario. Eso pasa, que llegas a un establecimiento y dentro de sus estrategias de mercadeo no está contemplada la experiencia del usuario. La persona se siente sola, se siente abandonada, siente que la compra se vuelve un proceso difícil, complejo, abrumador. No hay nada más abrumador que comprar algo, parece mentira. Es un mix, ¿no? Es como un mix de cómo está el tema emocional tan involucrado en todo esto. Por ejemplo, la experiencia de comprar un automóvil. O sea, Yo yo creo creo que, ajá, que ahí escucha. podemos mencionar un ejemplo que se me vino a la mente ahorita, profe, y es Mm. el cambio que hizo Farmatodo al colocar Las cajas automáticas, las las cajas autocajas. automáticas. Ujú. Eso mejoró. Bueno, eso puede ser, o sea, hay gente que le va súper bien porque está, o sea, que está súper acostumbrada a la tecnología y hay gente Correcto. que definitivamente no, prefiere seguir o sea, su caja normal, su caja clásica. Hay Pero quien, sí ah, pienso que pensaron mucho en la experiencia del cliente, pues del usuario. sí, Farmatodo es un excelente ejemplo de cómo van leyendo al cliente. Lo que decimos que ocurre con los dispositivos móviles, ¿ok? Ujú. ¿A qué me refiero? Bueno, que decimos, este teléfono me escuchó, me decía mi mamá esta mañana, hija, pero es que ya está apagado. Me dice, yo lo apago, yo, bueno, yo nunca apago mi teléfono.
Mi teléfono se apaga cuando por alguna razón se me olvida cargarlo muy, muy, muy extrañamente, pero me dicen, hija, estaba el celular apagado y yo estaba hablando con fulano y dije tal cosa y cuando lo prendí ya me aparecieron. Y bueno, no sé qué tanto, pero resulta que el cliente más allá de todo ese tema conspirativo que realmente es así, no es mentira. No sé si hablamos Oriana, no sé si en la clase pasada hablamos de el dilema de las redes sociales. Creo que no. Bueno, No me se los acuerdo. bueno, voy a colocarles, creo que me permite colocar como un link, pero no sé si tú lo has visto. ¿Has visto ese documental? No, no lo he visto. Es Que es Netflix, brutal. creo. O sea, sí, sí sé cuál es, pero Ok, te recomiendo. Es largo, es extenso. Te recomendaría que lo veas así como vemos las series. Bueno, voy a ver media hora, voy a ver este capítulo, pero una sola episodio, pues una sola producto, pero es brutal y definitivamente no somos suspicaces, efectivamente nos están oyendo, efectivamente, pero nos están leyendo en cuanto a la experiencia. Quieren brindarnos lo que nosotros estamos queriendo y necesitando. Hay una línea también muy delgada entre lo ético de escucharme cuando yo no te he dicho que me puedes escuchar, ¿no? Pero sí. es la verdad, es lo que ocurre. Hay quien dice que el fin justifica los medios. Dicen algunos, bueno, quizás esta es la premisa que ellos aplican a nivel de este tipo de mecanismos, porque dicen, bueno, aquí lo importante es que necesitamos saber, necesitamos garantizar que la experiencia del usuario sea satisfactoria cuando está en las redes, que encuentre lo que le gusta. Mira, no hay nada más random que abrir una cuenta en una red social y comenzar a navegar. Te aparece de todo y Sí. comienzan los algoritmos a entenderte. Ah, bueno, le Bueno, gusta esto, no le gusta yo, aquello. yo vi el video que usted colocó aquí en la plataforma, del que duraba creo que 17 minutos y pico. Y una de las cosas que él mencionó fue eso, que nos prácticamente ya nos conocen mejor que nuestra familia. O sea, Ah, conocen mejor nuestros gustos, conocen mejor todo que hasta nosotros mismos a veces. sí, totalmente, porque ¿qué sucede? Ellos no nos están preguntando, no es como una encuesta, ves algo que tiene que ver con eso. No es una encuesta, y ya vamos a hablar un poco, no me voy a hacer spoiler de ese tema. Lo cierto es que no nos preguntan, lo que hacen es que observan nuestra conducta. ¿Ok? Ujú. Entonces, acá, ¿qué es lo que establece Fleming con estas 4F, que es la base teórica que estamos siguiendo? Nos dicen, para diseñar estrategias de marketing exitosas hay que considerar la experiencia del usuario. Tienes que hacer que esto sea sencillo, que sea extraordinario. Fíjate, no sé, lo que puede ser el análisis y la aplicación de esto en las plataformas, como por ejemplo, mira la gran diferencia de todos los cambios y avances que hay en una plataforma como Facebook, en plataformas como Amazon, en plataformas como, bueno, yo Alibaba no lo he usado mucho, pero probablemente tengan esa misma premisa de garantizar la experiencia del cliente, ¿ok? O del usuario, a diferencia de las páginas del Estado, por ejemplo. Ujú. ¿Qué sucede? A veces, sobre todo antes, creo que se ha ido mejorando un poco eso, pero quizás no a a una velocidad como esperamos. Pero, oye, hay páginas que tienen que ver con trámites y no solo en Venezuela, no. En muchos lugares donde se vuelve una tortura estar en ese proceso, de uno está deseoso de terminar para poder salirse porque no entiende, porque no hay una lógica, porque no hay fluidez. Bueno, Entonces, pasa mucho con los bancos. Eso pasa sí, mucho con los sí. bancos. De hecho, hay gente, yo no tengo cuenta en ese banco. No es publicidad ni nada, ni es bueno ni es malo, pero es lo que he escuchado. En bancos como 100%, para ver, 100%, creo. Creo que es 100% banco, que la plataforma supuestamente que es horrible. Y las oficinas no, las oficinas físicas creo que tampoco fluyen mucho los procesos. Entonces te das cuenta que sí, efectivamente, en ese tema, los sistemas o las plataformas más exitosas son aquellas que nos ayudan y que han entendido cómo es
esa forma en la que las personas trabajan, donde no te obstaculiza, sino que te lo facilita. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice el señor Fleming con el flujo. Nos dice, mira, debe garantizarse esa, que cuando habla de flujo, habla de que fluya, de que aquí la foto que tenemos es de unos canales en Venecia. Entonces dice, bueno, el tema es que fluya. El otro elemento es la funcionalidad. Las estrategias de marketing desde esta mirada en marketing digital deben ofrecer utilidad. O sea, donde sea que desarrollas la estrategia debe ser funcional, debe garantizar, cumplir, no debe vender potes de humo, como decimos nosotros en Venezuela. Debe cumplir con las expectativas, no vender aquello que no está en capacidad de brindar. Y esto es un tema, ¿no? Muchas veces nos ofrecen villas y castillos hasta que adquirimos el producto, ¿cierto? Es Sabe decir, que eso me ha pasado y también creo que lo mencionó, me estoy acordando porque también lo mencionó el muchacho ahí en el video que usted montó ujú, y me parece súper interesante porque es que a veces me pasa en mi empresa y pasa en otras también que o sea, meten presión en el área de mercadeo y sienten que como que no está fluyendo, como que no, como ellos quisieran, pero a veces también hay que analizar tu producto o el servicio que estás ofreciendo. Realmente los clientes que ya tienen están súper, no convencidos, sino súper conformes y a gusto con lo que tú le estás ofreciendo, porque si no es así, ujú. es lo peor que puedes hacer porque esa persona, y él lo decía en el video, no hay mejor publicidad que un Que cliente contento. Así es, un cliente satisfecho es la mejor estrategia que puedes tener porque, bueno, además si lo fidelizas y además logras concretar ese sueño, ese santo grial de que tu cliente se vuelva tu fan y que sea tu mejor promotor, listo, ya no hay precio para eso. Una recomendación, incluso miren, veía yo un video, lo perdí de vista y me encantaría volver a encontrarlo, por cierto, si me está escuchando Google o YouTube, que me lo coloque. Y era una charla TED y un señor que tiene mucha experiencia y él hablaba, él decía que hay una gran pregunta en el tema de los negocios. ¿Qué es más importante? ¿El producto? Decía tres variables: el producto, el precio o la oportunidad. Y él contó de su amplia experiencia, que estuvo acá, allá, pero unas compañías que, madre mía, uno saliva de escuchar que pues ha estado en esas esferas, ¿no? Y él dice que luego de todo eso, él ahora es un asesor externo y tiene, imaginemos, unos 10 años que se ha dedicado a analizar, se hizo esa pregunta, pero ¿qué es lo clave realmente? Y él aseguraba en esa charla y daba los soportes de por qué él se atrevía a asegurar que lo más importante es la oportunidad, es sacar un producto en el momento oportuno, ¿ok? Y bueno, imaginemos un producto como Open English hace 30 años. Es la misma idea, la misma premisa, la misma hipótesis. La pregunta, ¿sería realizable con la tecnología hace 30 años? No. Cuando- No. Sería maravilloso. Habríamos dicho, bueno, quizás tú no, querida Oriana, pero bueno, mira, hace unos, ¿cuántos? Ay, madre mía, no quiero sacar la cuenta. Pongamos unos 20 años que una caricatura, bueno, acá llegaban las caricaturas muy, no sé, aquí la vimos en los años 90, 2000, y entonces resulta que en los Estados Unidos, donde las crearon, o en Japón, eran como de 10 años antes. Ahora no hay esta inmediatez que vivimos en este momento. Y recuerdo que estaba esta caricatura que se llamaba Los Supersónicos. Y en Los Supersónicos ya nos hablaban de las videollamadas, aparecían los teletrabajos, aparecían las bandas como las que están en los aeropuertos, que tú no tienes que caminar, sino que tú te paras y te llevas.
por todo el Ujú. pasillo y una cantidad de cosas de la asistente del hogar que es un robot. Y bueno, pasaron unos 20 25 años quizás y esto es una realidad. Entonces eran buenas ideas en ese momento, en la mente, quizás habían alguno que otro creativo que realmente quizás en alguien muy poderoso tenía ese tipo de tecnología, yo no lo sé, quizás ya existía, pero no estaba en el común denominador. Entonces, la idea puede ser muy buena, pero si no llega en un momento en el que es funcional, no sirve de nada. Sí. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice el señor Fleming? O es ya más un aporte de mi parte, una reflexión, es que si nos ponemos del lado de los equipos de marketing, de los equipos de mercadeo, es importante que esta funcionalidad sea real, que lo que decimos que va a poder hacer sea realmente lo que va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahí estamos jugando precisamente con el cumplir o no con las expectativas del usuario. Y nada más frustrante que te prometan algo y no lo cumplan. Ujú. Que te Sí. prometan, porque si no te lo prometen, está bien, no lo estás esperando. Si llega, es un valor agregado fabuloso. Oye, me ha encantado, no sé, lo ligeros que están estos zapatos. Me ha encantado que, no sé, esta plataforma tenga IA incorporada, pero no te lo prometiste. No te lo prometieron. Lo encontraste y te gustó y quizás eso fue un motivo más para quedarte, para ser un suscriptor, para renovar tu suscripción, para recomendar y para hacer marketing de afiliado, no lo sé. Pero, ¿qué pasa? Si lo prometiste y no lo cumpliste, estamos en problemas. Entonces, un factor muy importante cuando estamos hablando ahora de marketing digital es cumplir con esa funcionalidad, con lo que realmente se está ofreciendo. Luego nos dice que es muy importante, señoras y señores, el feedback. Y esto es clave y esto llegó a cambiar muchísimas cosas. El poder nosotros tener información de regreso, que nos puedan comentar, que nos puedan responder, que nos puedan dar sus impresiones, es tremendo. Es algo que no podemos dejar pasar. Nosotros creo que lo hablábamos del feedback, hablábamos de los 0800. 0800, señora Robles, 0800, hace unos 20 30 años, todavía ya esta impresión era importante, pero Ujú. hoy tenemos la mesa servida, hoy tenemos las condiciones para escuchar y saber cuál es esa opinión de el mercado, qué es lo que qué él nos está diciendo. Y suele ser tan peligroso como hablar con un niño entre los 5 y los 7 años, porque suelen ser muy sinceros. Sí, bueno, yo la vez pasada le comenté que una de las soluciones que vende la empresa donde yo trabajo se llama Qualtrics Ujú. y se dedica justamente a eso. Se dedica, o sea, la plataforma, la solución es para medir la experiencia del usuario, del cliente y también de los empleados. En la empresa también o sea, lo han utilizado con nosotros para entender la experiencia que tenemos nosotros como empleados. Interesante, qué bueno. Sí, es chévere, de verdad que te permite hacer preguntas muy abiertas. Lo que viene después es que de verdad tomen en cuenta esas opiniones. Esa es la segunda fase. Exacto. Bueno, fíjate que es interesante. Bueno, habla en un principio, como dices tú, bueno, ya queda abierto si se da o no ese feedback, esa utilización del feedback, pero qué interesante, al menos habla en un primer nivel de una coherencia, ¿ok? Porque ofrecemos eso a lo externo. Bueno, tiene coherencia que lo apliquemos a lo interno. Exacto. Habla bien de esa coherencia. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el señor, ay Dios mío, Fleming nos dice, bueno, el feedback es importante, no podemos perder de vista el tema del feedback para crear nuestras estrategias, para escuchar,
más allá de los super mega estudios de mercado tradicionales, que para mí, bueno, creo que esa sí es una de estas cosas que están próximas a no a desaparecer, pero cada vez van avanzando en un desuso significativo. Y estos medios digitales nos permiten mucho más rapidez en este feedback. ¿Ok? Y terminamos con la fidelización, el santo grial de las marcas. Decimos que cuando compras la primera vez, eres un comprador. Solo cuando regresas por el segundo par de zapatos, cuando renuevas la suscripción, cuando haces un nuevo plan de estudios, cuando haces una segunda orden o regresas al establecimiento, estamos hablando de una fidelización. Cuando las personas conectan con la marca, a mí me encanta, creo que lo hicimos el otro día, bueno, tengo varios cursos en paralelo y probablemente acá lo hayamos hecho, hablar de, bueno, cuál es por ejemplo, la marca de mayonesa. Acá hay quienes me han dicho ya, profe, no consumo mayonesa, 20 puntos, yo todavía no llego a ese, yo todavía no llego a ese equipo. Pero bueno, la marca de mayonesa, yo tengo un cuento muy bueno, una historia muy buena bueno, no es muy buena, pero es una historia. Oriana, ¿cuál es tu marca de mayonesa? Si tienes una marca favorita. No, no, no consumo mayonesa, profe. Viste, yo sabía. Bueno, fíjate, la historia que tengo es que hay una muy buena amiga de mi esposo en la universidad y ella cuando se casa, su primer matrimonio, bueno, se van a ver su casita con su esposo y ella, una familia pues como que muy cuadrada en el tema de gustos y ella decía que la mejor mayonesa era la Kraft y no se podía comprar otra mayonesa que no era la Kraft. Resulta que, bueno, en uno de estos ciclos que hemos tenido de escasez en años anteriores, resulta que, bueno, sabemos que en muchos rubros, pues no se compraba lo que uno quería, sino lo que había. Exacto. Y el esposo, bueno, nada, él seguramente ponderó los pros y los contras, resulta que no conseguía la famosa mayonesa y consiguió Mavesa, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo? Él lo que hizo para complacer y no desatar la furia femenina de su querida esposa, él colocó el producto, o sea, el contenido de la mayonesa Mavesa en el frasco de la mayonesa Kraft. Y pues después lo contó tiempo después, ¿no? Tiempo, es más, ya se habían divorciado. Y él contó esa historia, se la contó a mi esposo porque él dice, mira, qué tema con las personas que se amarran a una marca. Y el cuento es que ella se consumió su mayonesa y nunca se dio cuenta que era diferente, que no era su marca, que ella decía que no comía otro tipo de mayonesa. Entonces, bueno, eso sería entre comillas, una historia que nos habla de los fieles que somos a las marcas. Tanto es así que conscientemente no queremos reconocer que le vamos a ser infieles. Ujú. Tanto es así que no lo reconocemos. Ocurre mucho la comida, bueno, obviamente al ser consumo masivo, el tema de, bueno, cuáles son las marcas preferidas en el tema de, sobre todo de productos empacados, como es el caso, si tienes una marca preferida en granos, en arroz, en pasta, si tienes una marca favorita en enlatados, no lo sé. Si tienes una marca favorita en ropa, una marca favorita de zapatos, es una marca donde es un proceso, la fidelización, es un proceso donde las personas, el cliente deja De de buscar otras opciones. buscar, sí, ya no busca, él deja de cuestionar a la marca, porque ya confía ciegamente. Yo creo que les decía yo un ejemplo, lo usé, recuerdo, hace unas semanas. Hablaba, por ejemplo, cuando ves un fanático, por ejemplo, del fútbol que sigue a Messi, lo, lo critica o lo apoya irrestrictamente en todo. Exacto. Suelen, No, lo va a seguir, lo va a seguir. así es.
sí, si hace algo, no lo hace, si lo justifica incluso en aquellas Ujú. cosas que no está de acuerdo. Dice, él tendrá sus razones. Pero yo Bueno, creo que este punto, profe, es como cada vez más complicado por el tema de que, bueno, mi, la dueña de la empresa donde yo trabajo es, los clientes son cada vez más infieles. Y sí, es porque o sea, de repente se te va por precio, se te va porque bajaste un poquito la calidad, porque siente que consiguió algo mejor, pero sí todavía sí hay personas que, bueno, se casan con una marca, se casan con una empresa, pero creo que este punto es como el que es cada vez como más difícil. es complejo, sí. Ajá. Y no solo, fíjate, mm, mi experiencia directa en este momento, porque bueno, he estado en otro tipo de empresas, algunas de consumo masivo, otras he estado en empresas de construcción y servicios. Con mi empresa estoy en un área que es de servicio, pero a la vez es de productos. Y ahí tengo una percepción muy similar. Es muy similar, claro. También viene por lo que hemos transitado en estos años en el tema del mercado, cómo ha cambiado el mercado, se ha tenido que ajustar a las condiciones. No es lo mismo manejar una fidelización cuando eres el único en el mercado. No es lo mismo. Soy el único que ofrece este cooler. Soy el rey. Cuando hay, no sé, 30 empresas que están ofreciendo productos similares. Bueno, lo comentaba hoy en la clase, también hablábamos de la innovación. Yo daba un ejemplo. Yo estoy buscando un desodorante para mi hijo menor, tiene 10 años, y su pediatra me dijo, mamá, ya tienes que usar desodorante. Claro, para mí es un paso interesante porque, bueno, nada, me va diciendo cómo está ya entrando en otra edad, ¿no? Y, Exacto. y bueno, reconozco con mis hijas, que son las dos mayores, de verdad que no recuerdo cómo fue. Pero bueno, ahorita con él estoy más consciente y me voy a Farmatodo. Ok, esto tampoco es publicidad, hasta que paguen. Entonces me voy a Farmatodo y miro la anaquel. Y ahí, a diferencia de hace 6 7 años, donde era más fácil conseguir otro tipo de cosas que conseguir un desodorante o un champú o un acondicionador. Entonces ahora no, tengo al menos, no voy a exagerar como puede ser en otros lugares, en otros países, que puedes tener 20 15 marcas, pero digamos que puedo ver unas 8 marcas o quizás unas 6 marcas, pero unas 12 presentaciones entre todas, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuál escojo? Y me fui por una opción, lo tengo por allí, es un desodorante, es un nuevo, para mí es nuevo, no lo había visto, de Nivea. Dice que es libre de, ay, se me olvidó la palabra. Es libre de algo, de aluminio, creo que es de aluminio. Entonces, claro, me llamó la atención porque ya yo había visto contenido sobre eso, sí, no sé ni por qué lo había visto, pero ya lo sabía, y lo tomé. ¿Y por qué yo tomé ese desodorante entre las otras 12 13 opciones? Porque me ofreció algo diferente. Entonces, claro, no es lo mismo fidelizar a un cliente cuando tienes un mercado cautivo, donde estamos hablando de estrategias de océano azul, estrategias de océano rojo. Me comentas, Oriana, si manejas esa, esas distinciones, no están en nuestro contenido, pero podemos agregarlas porque son un punto bien interesante al momento de diseñar estrategias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay innovación, yo digo y tomé precisamente ese. Entonces, por supuesto que no es lo mismo pescar en una pecera que pescar en un lago. Es Exacto. absolutamente diferente. Entonces, la fidelización sí es un proceso. Uno, no es esto, no es un paso, no es le agregué un atributo, no. La fidelización es un proceso que es muy inherente al tipo de producto que estás llevando a cabo, que va concatenado con los anteriores porque va a depender de la experiencia, va a depender de todo esto, y que definitivamente es, así como es complejo, es por lo que pagan las asesorías y es lo que pagan los departamentos de mercadeo.
si hacer mercadeo fuese mucho más fácil y no tuviésemos la variable de la fidelización, quizás generaría mucho menos movimiento y mucho menos empleo. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, ahí es donde nosotros nos la pensamos, como dice un amigo mío, en desarrollar esas estrategias para fidelizar. ¿En base a qué? A recursos como valernos de ese feedback que hablábamos hace unos minutos, valernos de la empatía, ¿ok? Profundizar en buscar siempre la mejora y entender y comprender, por eso hablo de la empatía al cliente. Hace muchos años, hace unos 20, 23 años, alguien me dijo, ponte en los zapatos de esa persona. Y yo le dije, sí, claro, yo me pongo los zapatos. Y me dijo, no, te estoy diciendo en serio, ponte en los zapatos. Y me hizo, fíjense, fue algo tan interesante que fue hace más de 23 años y lo recuerdo hoy, recuerdo esa conversación. Y me dijo, no, en serio, ponte en sus zapatos. Mire, Imagínalo. profe, Ajá. le voy a contar una anécdota rápido que pasó en el trabajo hace poco. Sabe que yo no llevo esa parte, eso lo lleva a otra área donde, bueno, llevan las redes sociales, página web, etcétera, y ellos mandan un comunicado una o dos veces al mes para presencia de marca. Es decir, bueno, ahorita estamos en esto, bueno, hay diferentes tipos de comunicación. Cuando hicimos, este año estamos haciendo como el análisis de los datos de cuántas personas le han dado clic para no recibir más email de nosotros, que nos afecta a mi área porque somos generación de demanda y necesitamos esos Esos clientes, leads, esos claro. contactos. Y o sea, el área de nosotros, el porcentaje es muy bajo de las personas que hacen clic ahí para no recibir nada y el de ellos es muy alto. Entonces, eh, cuando hablamos con la gerente de esta área, ella está como muy, o sea, no, obviamente no le gustó mucho este análisis y yo en una le dije, mire, hay que ponerse en los zapatos de esas personas. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas tú recibes en el día? O sea, ¿cuántos correos tú no recibes? Llega un momento que estás saturando a la persona, la estás fastidiando y no quieres recibir más nada. Entonces, eso era una de las cosas que también mencionó el muchacho en el video y decía, a veces menos es más. Y ella me decía algo como, no, es que yo sigo una persona, a una muchacha de marketing que es súper exitosa y dice que ella manda todos los días Ya sé quién es comunicados, esa muchacha. que ella dice que manda todos los días comunicados y todos los días broma y vende muchísimo. Y yo le digo, mira, pero lamentablemente no sé si eso será verdad lo que dice esa muchacha, pero o sea, en lo nuestro no está funcionando porque fíjate que incluso clientes, o sea, empresas, contactos que ya son clientes de nosotros, están dándole clic. O sea, lo está saturando, no es que de repente no sea buena la información, es muy bonita, tiene un diseño bonito, tiene un texto chévere, pero es que, o sea, yo siento que lo está saturando. Claro, la métrica no miente. Primero, la métrica no Exacto. miente. La métrica no miente. Ahí todo lo demás es subjetivo. Pero la Ujú. métrica no miente. O sea, allí nadie se puede pelear con esa cifra. Si el 25% de las personas se están dando de baja en la suscripción o están diciendo que no quieren recibir más ese boletín o no quieren, esa cifra no miente. Allí no hay espacio para la subjetividad, no lo hay. Claro, ¿nos gusta que la métrica nos afecte negativamente? No, es lógico, es de seres humanos. Recuerda que se activa, no es tema de esta materia, pero es un tema importante para, por ejemplo, en tu caso, que estás en el área, recuerda que no se trata de si estamos de acuerdo o no, se trata de entender, incluso ayuda mucho a entender la respuesta o la reacción. Cuando una persona se siente en desventaja, se siente atacada, se activa el sistema reptil, que es cuál es lo que llaman el cerebro reptil, cerebro reptiliano. ¿Qué es lo que dice? Es el cerebro
es la parte del cerebro que ha tomado el aprendizaje de los millones de años que tenemos como humanidad y nos dice que ante una amenaza nosotros podemos o escondernos o huir o atacar. Son las Exacto. tres respuestas naturales. Entonces, claro, cuando esta persona, sea quien sea, no interesa nombre y apellido, le puede pasar a cualquiera, es más, nos puede pasar a nosotros más tarde. Alguien te Ujú. llama y te dice, Oriana, mira que tú te comiste mi almuerzo, y y ahí es como que te presentan tres caminos. O decides guardar silencio y dices, yo no voy a responder a esta acusación porque es mentira. O llegas y huyes por la derecha y dices, no, mira, no, yo jamás, no, o sea, o la otra es, tú dices, no, mira, comer, aquí si alguien sabe de comerse cosas que no le pertenecen, eres tú. Son los tres caminos de la primera línea de defensa del cerebro. Es lógico que no le guste, es lógico, cuando digo lógico no quiero decir que está bien y que está mal, es biológico. Entonces, eso es lo Exacto. segundo, lo segundo. Ahora bien, sí, lo que estamos hablando acá, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está nuestro trabajo? Analizar, más nada. Ahora tenemos que, justo esa frase, nada es casual, nada es casual, ponernos en los zapatos de ese cliente. Y yo creo, no me voy a decir, no soy pitoniza, pero creo que es muy probable que se esté refiriendo a Vilma Núñez, porque Vilma en este momento está enfatizando mucho eso. Ella dice que tiene un colega que también trabaja con infoproductos y ella dice que ella enviaba 3 correos a la semana y que esta persona, que creo que no dijo el nombre, porque yo he visto varias publicaciones de ella dice que esta persona manda un correo diario, hasta 2, ¿ok? Entonces, Sí. bueno, Bueno, ¿qué? es que yo creo que también va a depender del tipo de producto que vendas o del servicio, o sea, Y lo que le gusta a tus clientes, porque no sé si será verdad, porque hay mucha gente, profe, que dice cosas en redes sociales Y hace o sea, otra. ¿y dónde me demuestras que eso es verdad, sabes? Claro, exacto. Pasa mucho con los infoproductos y pasa mucho con el marketing de afiliados, que muchas veces las propuestas de valor no cumplen con esta F, ¿no? No son ciertas. Me voy acá. No compran con la funcionalidad que dice que tienen, Ujú. que son los famosos vendedores de humo. Y hay Sí, muchísimos. Y te dicen, mira, por los clavos de la cruz donde pusieron a Cristo, yo me estoy ganando 10.000 trillones de millones de dólares. Y entonces, bueno, nada, optan por esa alternativa. Pero ¿qué nos compete a nosotros? Mira, la fidelización es ese arte de poder anclar al cliente, que el cliente realmente se sienta parte. Hay muchos mecanismos para fidelizar clientes. Vamos a conversar. Les hablaba de la innovación. Dejé la pregunta abierta, si has escuchado hablar, y bueno, igualmente luego en diferido, se han escuchado hablar de las estrategias de océano rojo y estrategias de océano azul. ¿Has escuchado hablar sobre eso? No. Muy bien, te voy a compartir el libro. ¿Qué plantea esto? Se los voy a simplificar. Imagínense un lago. Imagínense que en ese lago todos estamos compitiendo en X cantidad de metros cúbicos de agua y todos estamos allí compitiendo por ese mercado. Todos ofrecemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando en ese segmento todos ofrecemos lo mismo? Usualmente, ¿qué suele ocurrir? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se desata a partir de la premisa de que todos ofrecemos algo similar? El primer mecanismo de competencia es el precio. ujú. Inicia una guerra encarnizada, un canibalismo que teñiría ese lago de rojo por la sangre de que nos estamos comiendo unos a otros. Yo en mis años de experiencia he visto ciclos en donde eso es muy marcado. Es más, el mercado llega a un momento en el que se da cuenta que ese segmento está modo océano rojo. ¿Por qué? Empiezan los clientes a ponerle precio a tu producto o servicio. Y Ok. te
te toca al cliente y te dice, bueno, pero yo por eso te doy, no sé, imagina que el precio que tienes por uno de los planes es, no sé, $300 al mes. Y te dicen, no, pero realmente yo te puedo pagar, son 200 porque tal agencia me está ofreciendo lo mismo que tú por 200. ¿Qué está haciendo? Está poniendo precio a tu producto. Exacto. Ese es el océano rojo. El océano donde se compite es a partir de elementos como el precio, ¿ok? Que por supuesto no es directamente proporcional para que todos tengamos que tener el mismo precio porque no todos tenemos la misma estructura de costos. Ni la calidad. Ni la misma calidad. Entonces, ¿qué plantea? Lo que pasa es que no me acuerdo ahorita, no recuerdo exactamente el nombre de los autores, pero bueno, ellos plantean qué pasa cuando hablamos de un océano azul. Hablamos de un océano donde al incorporar innovación, algo que más nadie está haciendo, marcas una gran diferencia. Y yo tengo un ejemplo que suelo usar para esto, uno que me gusta mucho, es el caso de un amigo que él estudió, él desde los 14 años es peluquero, es estilista. Yo lo conozco hace poco, pero conozco su historia. Y él cuenta su historia, que él es estilista, peluquero, aprendió con su mamá, con sus hermanas, y él se dedicó a la peluquería. Y cuando, pues ya muy joven, comenzó a tener su estudio, y él se dio cuenta que las clientes, sobre todo las mujeres, cuando se sentaban en esa silla de la peluquería, era una catarsis. Era como que, bueno, aquí fue, esta es una hora que yo voy a decir todo lo que pienso, lo que siento, lo que me pasó en la semana. Bueno, y las personas drenaban. Y él se dio cuenta que además las clientes cuando buscaban hacerse un cambio de estilismo, el color, las mechas, un corte, siempre había un elemento psicológico detrás. Emociones, situaciones, eh, momentos que estaban pasando las personas y él decide estudiar psicología. Y efectivamente, bueno, estudia su carrera de psicología, ya creo que tiene como unos 8 o 10 años de egresado. A medida que él fue estudiando la psicología, fue tomando su profesión, esta actividad que quizás es como que, quizás no es tan especializada para algunos, lo fue tomando y fue creando algo distinto. Y él en este momento, su marca como profesional es precisamente de psicoestética. Esa es su marca. No es psicólogo nada más, no es estilista nada más. Es una marca, un salón de psicoestética. Ha escrito 2 libros, se ha dado a la tarea de amplificar o ampliar su cartera de productos. ¿Por qué? Porque creó algo diferente. No es el primero que está hablando de psicoestética, pero al menos es uno de los pocos que lo está haciendo en Venezuela. Entonces, eso le permite a él, digamos que, navegar en un océano azul, donde las personas no van a fidelizar con su marca porque él sea más económico. No van a fidelizar o no van a seguirlo por un aspecto material como ese, sino porque él está ofreciendo algo que otros psicólogos no le ofrecen y está ofreciéndole algo que otros estilistas no le ofrecen. De allí que parte de la fidelización también tiene que ver con la capacidad que tenemos desde los equipos de mercadeo de escuchar, de empatizar con el cliente y asegurarnos de que entre en esta dinámica de dejarse fidelizar. Que se deje fidelizar incluso sin darse cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los 4 elementos. Vamos a ver un poquito en el caso de Netflix. Netflix, en caso del flujo, que es esa fluidez, te ofrece una experiencia muy fluida, intuitiva. Hay mucha gente que no le gusta Netflix, y lo reconozco. Yo veo, sobre todo, sigo muchas cuentas en redes sociales que recomiendan películas y series. Y hay mucha gente que habla mal de Netflix. Sin embargo, para mí, tiene una fluidez, me gusta más que Prime, me gusta más que Max incluso.
son las otras dos que tengo, pero a mí me resulta mucho más fluida la experiencia como usuario en Netflix. Me parece que es una interfaz fácil, que tiene un sistema, el que me recomiende, pero además que me diga qué estoy viendo, que me diga, bueno, como te gustó esto, te voy a mostrar esto, ¿ok? Me parece que es mucho más dinámica, mucho más cómoda. Y el hecho que aporte esas sugerencias personalizadas. ¿Cómo es la funcionalidad de Netflix? ¿Cómo funciona? ¿Qué tanto con este tema de lo que nos ofrece? Tiene contenido, se ha dado a la tarea más allá, siendo una de las precursoras, se ha dado la tarea no solamente de tomar cosas que ya existían, contenido que ya existía, contenido independiente que compra, también se ha dado la tarea de crear nuevos productos en ese tema. En el área de los documentales tiene una variedad bien interesante, ha agregado el tema de los juegos, no sé, yo no juego, pero sé que está allí, sé que eso está disponible, ¿ok? La amplitud, aunque hay una pelea con, hay un tema con Netflix que es el tema de las pantallas, ¿no? Que bueno, obviamente es un negocio, hay que entenderlo. Había, o sea, se prestó para una brecha en el sentido de utilizar una suscripción para una cantidad bastante este, amplia de pantallas y han ido, digamos, reacondicionando ese tema, pero cumplen lo que prometen. En cuanto al feedback, obviamente es que ellos se han dado la tarea de recopilar ese análisis y me quedo mucho con esa palabra, con el término de análisis, porque a diferencia del mercadeo offline, lo que es el marketing digital requiere muchísimo análisis, ¿no? Bueno, obviamente toma esta información para que obtienen ese feedback en esos grupos, en esa conducta que nos lee a través de lo que vemos, lo que dejamos sin ver. Ellos están analizando eso. A mí me pasa, comienzo a ver y me pasa igual como me ocurre con los libros. Con los libros, claro, yo prefiero los libros en físico. Ahí sí soy una romántica de la lectura. Pero sabe cuándo abandona un contenido, Ujú. sabe cuándo lo abandona. Y por supuesto el hecho de que pueda estar disponible las 24 horas. La fidelización, bueno, te ofrecía, ya no, esto no está, no lo he actualizado. En algún momento ofreció esas pruebas gratuitas, te ofrecía recompensas, te decía, bueno, mira, esto está solo en Netflix, por ejemplo. Entonces son atributos. ¿A qué apunta esto? A la innovación. A la innovación. El hecho de que me ofrezcas algo distinto puede ser un buen motivo para quedarme. ¿Ok? Algo fundamental. Dos elementos que vamos a incorporar y que vamos a profundizar en la próxima unidad van a ser precisamente estas estrategias que tienen que ver con generación de tráfico a las páginas web, todo este ecosistema asociado con los buscadores, asociado con esa pelea o esa batalla feroz por estar entre las primeras opciones, porque definitivamente nadie pasa de la segunda página en las búsquedas. Nadie pasa y el Search Engine Marketing nos dice, mira, igual que el SEO, nos dice, es clave estar allí. Es clave que estemos entre los tres finalistas. Todo después de ahí no nos resulta del todo satisfactorio. ¿Ok? De SEO y de SEM vamos a estar hablando un poco más de detalle más adelante, de lo que nos permite en cuanto a que es importante definir esos objetivos, establecer el público, investigar esas palabras clave que nos permitan delimitar eh, a qué o a quiénes deseamos llegar, conviene llegar nuestra propuesta, optimizar la optimización de sitios web, la creación de contenidos de alta calidad y, por supuesto, la promoción de esos contenidos a través de las diversas estrategias. ¿Ok? Mucho de esto lo vamos a detallar porque es una de las grandes vertientes que estima el tema de las estrategias de marketing.
el célebre email marketing, alguien me decía hace un par de semanas, me decía, yo pensé que el email marketing había muerto. Y justo, y justo estamos teniendo nosotros esta conversación. Y dije, no, para nada, no ha muerto. Por el contrario, está como en las películas donde está, es como volver a empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, ha tomado grandes aprendizajes de ciclos anteriores, donde lo clave no es lo material, lo clave no es el correo. Lo clave es, la estrategia está en lo que envías en el correo. Y probablemente tenga que ver con esa discusión que teníamos hace unos minutos. Es más, yo consigo muchas reuniones por email marketing. Absolutamente, absolutamente. Por eso, quien piensa que el email marketing ha muerto, le tengo noticias, no, no ha muerto. Por supuesto, como el Ken de la historia de Barbie, el marketing en redes sociales. De hecho, hay algo curioso. Muchas personas asumen que el marketing digital solo está ocurriendo en redes sociales. Obviamente son personas que no están inmersas en esto, que no lo conocen y que generalizan ciertas terminologías porque por desconocimiento. Pero definitivamente sí, ¿cómo negar de la masa que se está moviendo a través del marketing en redes sociales, a través de los distintos mecanismos? ¿Por qué? Porque básicamente tiene un principal atributo, es que tienes una audiencia cautiva. Ahora, lo clave es lo que está detrás. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la base en la que diseñas tu estrategia a través de las redes sociales? ¿Ok? Las redes sociales son el canal número uno usado para el marketing. Esto fue en el 2021, probablemente ya haya avanzado quizás un poco más. Y en definitivamente muchísimos usuarios confían, sobre todo a nivel general, dependiendo de la generación, confían en esas recomendaciones que muchas no perciben como parte de una estrategia de mercadeo, pero que si miras bien, al final de cuentas es una estrategia de mercadeo. Bueno, es que en definitiva a las personas no nos gustan que nos vendan, a las personas nos gusta comprar. Sí. Sabe que yo estuve en un congreso, profe, de ventas en el IES. Ajá, excelente. Fue súper, me gustó muchísimo. Y uno de los que habló ese día sacó unos análisis enfocados en retail. Ok. Y él decía que en la parte digital, aquí todavía el venezolano, en comparación con otros países, no tiene tanta confianza para comprar por redes sociales. Sin embargo, obviamente lo hay, pero ese porcentaje comparado a otros países es Sí, bajo. es bajo, así es. Todavía tenemos, el mercado venezolano aún es resistente a la confianza, no confía en el mercadeo online, no confía en concretar. Quieren verte, quieren ese aspecto humano, pero parte de esa resistencia tiene que ver porque nosotros ya tenemos inevitablemente un delay. A nivel de país tenemos un delay que se nota en ese tipo de cosas, pues. Bueno, fíjense, por ejemplo, un modelo de negocio como puede ser los domicilios o los delivery, tomó fuerza en Venezuela por el empujón que le dio la pandemia. Pero ya en toda Latinoamérica era un modelo de negocio que estaba generando muchísimo dinero, estaba generando empleos indirectos o oportunidades de autotrabajo que en Venezuela no estaba ocurriendo. Entonces, bueno, eventos muy circunstanciales, como fue en este caso la pandemia, generó que ese modelo de negocio dijera, bueno, pero es que ahora hay las condiciones, sumado a otros elementos como es el tema del combustible, porque bueno, muchos temas que quizás no, no son puntos de conversación en este contexto. Pero definitivamente es así. Eso que ellos tienen allí, por eso digo, las cifras no mienten. Las cifras no engañan. Es cierto, efectivamente tenemos
como dice en YouTube, cuando estamos transmitiendo en vivo, YouTube te dice, tienes una latencia. ¿Qué significa? Venimos con un retraso. Entonces, Sí. en este caso de la confianza, Lo existe. el análisis lo tenían hasta por generación, pues por edades. Ujú, ok. Me imagino mucho más marcada en las generaciones más grandes, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, claro. Desconfían más del tema de las redes sociales y comprar por ahí. Y bueno, obviamente hay que comentar, porque eso no puede faltar en ese análisis, que aquí existe mucha trampa, pues mucha gente Sí. que utiliza estos medios para hacer, o sea, cosas ilegales de, mira, te estoy ofreciendo algo, transfiérame, y nunca llega ese Bueno, pedido. O sea, sí, pero es un tema es una, a ver, es un juicio de valor, es un juicio de valor y tiene que ver ya en el ámbito colectivo. Lo que mencionábamos, y con esto cerramos, lo que mencionábamos de las cajas autogestionadas en Farmatodo, ese tipo, ese mecanismo, esa política o esa estrategia pasa por generar una, un ambiente de control. ¿Quién se exacto. imagina en este momento, bajo las mismas premisas que acabas de mencionar, Oriana, quién se imagina que tú vayas a un Farmatodo, agarres 5 productos, tú misma lo pases por la facturación, tú pagues con la tarjeta de débito y tú misma lo metas en la bolsa y te lo lleves? Y nadie te Ujú. revisa la bolsa. Sí, ¿Cuál es la lectura? La lectura es que hay una apuesta a generar un ambiente de control y a generar, eso son temas que tienen que ver netamente con la parte sociológica, que tiene toda su expertise, que tiene el analizar ese tipo de aspectos del comportamiento y que podremos decir, yo veía alguien que sube como curiosidades y decía que ciertos establecimientos donde hay muchos latinos, incluso se atrevía a decir que venezolanos en los Estados Unidos, donde había como un mercado que su mercado asistía o sus clientes habituales eran latinos, pues habían optado por suspender las cajas automáticas, las de autopago. ¿Por qué? Porque se estaban presentando muchos hurtos. Porque viene siendo un hurto. Si la persona lleva 10 productos y paga 5, está cometiendo hurto. Entonces, bueno, fíjate que no sé si eso es verdad, no me consta, pero daba esa noticia. Entonces, que ese mismo sistema se esté abriendo en Venezuela, te dice que definitivamente tiene que haber algo detrás de eso. Eso es una estrategia, mucho más siendo una empresa y con la trayectoria que tiene Farmatodo. ¿Ok? ujú, Entonces tiene una lectura, busca fomentar la confianza. Hay países aquí mismo en Latinoamérica donde hay una tasa muy alta, no voy a parando, como dijo hoy una estudiante hoy, vamos a decir el pecado, pero no el pecador, pero hay un país donde por una oportunidad que tuve, estuvimos analizando la tasa se me fue la palabra, no, no estoy pensando en extorsión, pero no es esa palabra. De transacciones que son falsas, donde roban a las personas porque hay robo de identidad, porque montan tiendas falsas totalmente online y las personas caen, o sea, son estafadas y no es Venezuela. Y es un país donde tiene una tasa de aceptación el tema de compras por internet más alto que Venezuela. Entonces es un tema interesante de analizar que precisamente este tipo de eventos o la investigación es clave. Bueno, no estamos en nuestro mejor momento a nivel de investigación porque eso es investigación. En el caso de marketing, pero sigue siendo investigación de por qué están ocurriendo esos fenómenos. ¿Ok? Entonces, bueno,
¿qué es lo importante de rescatar? Y cerramos con esto. Lo clave de ver, para empezar, que no hay una única premisa para el desarrollo de las estrategias, que si bien es cierto, es clave, nada nos obliga a renunciar a alguna de estas perspectivas, hablando de las 4P y las 4F. Hay quienes están usando las 5S, por ejemplo, o sea, X. Estos no son otros que recomendaciones y que estas van a variar mucho dependiendo de cuál es el modelo de negocio que estamos desarrollando. Que no hay técnicas ni hay factores infalibles y que lo más importante es cubrir estos aspectos, pero además ir un poco más allá para analizar a nuestros clientes y aplicar en el entorno digital esas estrategias que apliquen y que podamos ir midiendo. Por eso hablaba de las métricas, y cada vez que tengan esas reuniones te vas a acordar, Oriana, y vas a decir, las métricas no mienten. Las cifras no mienten. Las cifras no mienten, por supuesto, hablando de que están obtenidas de la forma correcta, ¿no? Que no han sido manipuladas. Ok, bueno, con eso terminamos, cerramos nuestro encuentro de hoy. Les voy a estar compartiendo a la brevedad posible la actividad que corresponde con esta unidad y nos vemos en el próximo encuentro. Espero que sea de utilidad, que estas reflexiones y sobre todo cada una de estas cosas que vamos hablando vayan sobre todo obteniendo un reflejo en la práctica, que nos vayan permitiendo abrir nuevos escenarios, considerar nuevos elementos y por supuesto también nutrir estos encuentros porque, como les digo, el gran plus que tienen los encuentros síncronos es precisamente eso. Voy a estarles compartiendo el libro sobre estrategias de Océano Rojo y Océano Azul para que tengan o incorporen también el tema de la innovación como un aspecto clave cuando estamos desarrollando las estrategias. ¿Ok? Bueno, Oriana, gracias por hacer posible este encuentro síncrono. Gracias. Los próximos serían los viernes, me comentó, ¿correcto? Sí, vamos a reorganizarlo para que sean los viernes por los momentos, porque de hecho, sí, incluso además de lo que tú me solicitabas, pues hay una clase que estoy incorporando, que se va a incorporar para la semana que viene. Entonces, vamos a cambiar. Voy a estarles ajustando el cronograma para que el que está en el aula, pues ya tenga las fichas reajustadas, ¿ok? Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, Oriana, Buenas noches. feliz noche, que estés muy bien, que descanses. Chaito.